gente de la LISA. Y comenzamos con la tercera ponencia, la presenta Valeria Vázquez sobre OMGs, un tema aislado. Y ahora les platico un poco sobre Valeria. Valeria Vázquez Barrios es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en Ciencias Biológicas y actualmente estudiante de doctorado en el Jardín Botánico de la misma universidad. Durante su carrera profesional, Valeria se ha dedicado al estudio de las interacciones planta-insecto de cultivos de importancia biológica, económica y cultural, como el algodón, así como la investigación de los efectos inesperados por la expresión de transgenes en algodón silvestre y nativo, investigaciones que se han publicado en revistas internacionales. La experiencia de Valeria también se ha enfocado en temas de bioseguridad de organismos genéticamente modificados al colaborar como servidora pública en la Secretaría de Medio Ambiente y en Impacto Ambiental, participando en peritajes ambientales en conjunto de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, como pueden ver, tenemos una ponente bastante preparada, que seguro nos tiene una presentación bastante chida. Entonces, Valeria, todo tuyo. Gracias. Bueno, pues antes que nada agradezco la presentación y la invitación. La verdad me emocionó mucho el poder compartir lo que he trabajado desde que inicié, yo creo que en la licenciatura, y espero que sea un tema de interés para ustedes. Y bueno, quizás el título sea como un poco ambiguo, pero es como muchas veces nos manejan a los organismos genéticamente modificados o llamados transgenes también. Entonces, si podemos pasar la siguiente. Híjoles, creo que… ¿Ya me escucha? Bueno, primero, ¿qué es un organismo genéticamente modificado y cuál fue su origen, ¿no? El origen de esta tecnología viene desde 1973, en donde lo primero que se hizo fue en un laboratorio poder hacer una recombinación in vitro del ADN. Posteriormente, ya con la Revolución Verde en su segunda ola, en donde recordemos un poquito qué es lo que trae la Revolución Verde, que son como los cultivos a gran escala con el principal objetivo de poder tener como una producción que alcanzara para terminar o hacer frente al hambre, ¿no? Entonces, los organismos genéticamente modificados empiezan en esta segunda ola de la Revolución Verde, en donde ya está como todo un cultivo mecanizado, pero ahora lo que interviene o lo que viene es como el uso de la biotecnología moderna. Entonces, un organismo genéticamente modificado puede ser también uno que conocemos, por ejemplo, con la domesticación de los cultivos o con la domesticación de los perros, ¿no? Que al final es como la selección de rasgos de interés y que tú puedes ir modificando el material genético de esos organismos para tener un organismo que cumpla con las características que tú elegiste. Ahora, cuando hablamos de transgénicos, hablamos principalmente de un organismo en donde ya su material genético fue modificado, pero insertando genes ajenos a su especie, es decir, provenientes de otra especie que fueron aislados e insertados en el organismo que tú tienes de interés. También hay muchísimos ejemplos, pero los que más conocemos son las plantas. ¿Y cuál fue el objetivo? En esto era como principalmente seguir como con el principio de la Revolución Verde, hacer como más, tener una mayor producción de alimentos, pero insertando como características específicas, teniendo ya como un aprendizaje de lo que se tenía hasta ese momento, que ya se habían enfrentado a plagas y enfermedades en cultivos, y que era como, bueno, ¿cómo combato esto? Aparte de poner como muchísimos agroquímicos en los cultivos. Bueno, pues a partir de la transgénesis, que en este caso sería, pues insertamos un gen de otra especie que podemos tener como la función que nosotros querramos, ¿no? Los principales son hacer cultivos resistentes a insectos,
principalmente larvas de mariposa, que son las que causan el mayor daño a los cultivos, o bien hacerlos tolerantes a herbicidas. ¿Esto qué nos permite? Que si tú tienes un cultivo sembrado, tú lo que quieres es ahorrar el manejo de este cultivo. Entonces, si están creciendo malezas, puedes echar como el herbicida, pero se te va a morir todo si haces como una aplicación homogénea. En el caso de los cultivos tolerantes a herbicidas, lo que pasa es que tú puedes aplicar el herbicida, pero tu planta de interés, o sea, la de tu cultivo, no se va a morir, va a tolerar la aplicación de estos herbicidas. Y bueno, entonces, bueno, eso ya se los mencioné, y un poco como es el mecanismo a través de esta modificación, que lo más importante es, o que la hace distinta a una modificación tradicional, es el uso de tecnologías biotecnológicas y que siempre, siempre van a comenzar dentro de un laboratorio. Entonces, los genes que se sacan para tener las características o las funciones que se necesitan, principalmente vienen de bacterias. Entonces tenemos como bacterias objetivo, que principalmente son del suelo, a la cual les vamos a extraer como el gen de interés y lo podemos insertar en la planta en la planta que queremos modificar, principalmente por dos técnicas, la biobalística o agrobacterium. La diferencia entre estas dos es que la primera es como si tuviéramos una pistola como con esferitas pequeñas, cubiertas de ADN que vamos a disparar a la planta. Entonces estas balas con ADN cubierto van a ingresar a los tejidos de la planta y se van a fijar. La otra forma es como una transformación más, como funciona la reproducción en algunas bacterias, que es ocupar un vehículo que se va a meter a la planta, que en este caso sería un plásmido. A ese plásmido vas a meter el gen que te interesa y vas a, digamos, infectar a la planta que tú quieres modificar y va a crecer la planta ya modificada. Después de esto vas a tener como que seleccionar cuáles plantas sí tienen este transgen. Entonces tú puedes como modificar muchísimas, pero puede que no en todas las estés expresando. Entonces viene la selección, para después ya viene la propagación de las semillas. ¿La que sí? No, tantito, regresa. Y bueno, en el mundo los principales cultivos genéticamente modificados que se emplean son la soya, el maíz, el algodón y la canola. ¿La que sigue ahora sí? Y bueno, esto ya es como un poquito más dinámico de cómo explicarlo, pero es lo mismo, ¿no? O sea, en la A es como la transformación por medio de un plásmido, que es ingresar a la planta que tú quieres o a la célula de la planta que tú quieres modificar, y después la selección, y en el otro ya es como les mencionaba, disparando a la planta. La que sigue. Y bueno, también esto ya se los mencioné, pero principalmente fueron 3 objetivos, ¿no? Que fue la resistencia a insectos, que es la tecnología también conocida como tecnología BT, que el BT es principalmente por la bacteria que se ocupa o que se aíslan los genes para poderla modificar a la planta, que es Bacillus thuringiensis. Y ahorita, o sea, primero se inició con un evento o con un cassette que le llaman, con un cassette de genes, que solamente era como para dos tipos de larvas, ¿no? Las principales que podían atacar diferentes cultivos. Ahorita ya encontramos plantas transgénicas que tienen hasta 10 genes apilados que ya tienen una mayor cobertura de insectos. Y la forma en que actúa las plantas o estas plantas con los insectos es que al momento de que el insecto come la hoja, va a generar una reacción química en donde la toxina, que es el gen que se aisló, va a producir cristales. Entonces la forma en que lo va a matar es como expandiendo esos cristales a través de su tracto digestivo y se muere. Entonces baja la producción o baja la abundancia de esos insectos y tampoco ya no llegan a una etapa reproductiva para poder reproducirse y seguir infestando los cultivos. La siguiente parte, la siguiente es la tolerancia a herbicidas. Este es en lo particular el que más me llama la atención. ¿Por qué? Porque se ocupa, igual es una bacteria que se aísla del suelo, pero el gen que se aísla es uno que de forma endógena, es decir, que
que tanto bacterias como hongos y plantas lo tienen dentro de su material genético. Entonces, lo que hacen es como tener, o lo que pasa en la planta es que tiene un mayor número de copias de ese gen que le hacen tolerar al herbicida. Yo como lo entendí y como creo que es una forma dinámica de explicarlo, es como si estuviéramos jugando Mario Bros. y Mario come el honguito que lo hace más grande. Entonces, cuando ya está Mario más grande, pues ya puede caminar y hasta que se encuentre como a una tortuga, pues baja otra vez a ser chiquito, ¿no? Entonces esto es lo que pasa con la planta, o sea, se gasta como, digamos, las copias extras que tiene de ese gen mientras se le está asperjando el herbicida y no se muere. Y la siguiente es la tolerancia a antibióticos, que en sí esta siempre está presente en los otros dos eventos o en los otros dos tipos de transgenes. ¿Por qué? Porque al final estos son los que se ocupan también como marcadores para saber si sí está o si sí se transformó la planta. La que sigue, ahora sí. Y bueno, entonces, aquí es como empezamos a hablar ya un poco más y a integrar un poco más de la biotecnología, ¿no? Saber si solamente estamos hablando de una semilla que está genéticamente modificada o qué conlleva el uso de esa semilla. Entonces, tenemos pues la semilla. Luego tenemos los herbicidas que se ocupan para el manejo de esa semilla. Después tenemos también los insecticidas que no son o que no están diseñados para los cultivos transgénicos, ¿no? O sea, más bien, son los insecticidas que van a matar a todas las plagas que van a estar presentes y para las cuales no está diseñado el cultivo, que serían los objetivos o las plagas no blanco. Y después también está el fertilizante. Entonces aquí ya llega como la primera partecita en donde nos salimos de un laboratorio y vemos que empezamos a trabajar o que seguimos trabajando con un organismo vivo, pero que este organismo ya empieza a interactuar con más partes del ecosistema. Entonces, a todo esto, a todo lo que conlleva el uso de la semilla genéticamente modificada o transgénica, es el paquete tecnológico. Y bueno, ¿quién hace las semillas? Principalmente es una empresa ahorita que es Bayer y también es la que vende como todos los insumos para poder llevar a cabo el cultivo. ¿La que sigue? Ahora, ¿cómo se introdujeron en México los cultivos genéticamente modificados? En 1996 se introducen los primeros, que sería la soya, el maíz y el algodón. Sin embargo, para ese momento solamente teníamos como el conocimiento de qué era, o sea, no teníamos nada más, ¿no? Y aparte solamente lo que nos decían las empresas, que era un cultivo genéticamente modificado. Dentro de los principios que manejaban ellos es como, pues es una semilla que no va a causar ningún daño fuera del cultivo porque pues no va a tener como esta adaptación a otros tipos de ambientes. También lo que nos decían, va a haber una mayor producción en donde tú vas a ganar más al producir con esta semilla. Va a haber un decremento en los costos del cultivo porque pues ya no vas a estar aplicando tantas veces herbicidas o insecticidas. Tu semilla va a producir más por el simple hecho de que va a tener como menos peligros naturales, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, en México, pues no había como una legislación hasta ese momento, o sea, no existía algo que regulara la entrada de esos cultivos, no había como cuáles iban a ser los pasos a seguir para poder tener un manejo o un seguimiento de esos cultivos. Esto viene hasta 2005 con la publicación de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y su reglamento. A grandes rasgos, lo que explica la ley, que también es mal llamada Ley Monsanto, porque tienen como, o sea, lo que se dice es como que fue una ley muy hecha hacia favorecer a las empresas. Entonces, lo que explica la ley es que los cultivos genéticamente modificados se van a liberar en 3 etapas. La primera etapa es la experimental. En esta etapa lo que va a pasar es que tú vas a probar la semilla que viene de otro país en territorio mexicano, en donde tú consideres que va a ser como la mejor opción para que esa planta crezca. Todo eso lo tienes que hacer en un ambiente cerrado, en un invernadero y no puedes sembrar más allá de 10 hectáreas.
lo que produzcas de esa semilla tiene que ser destruido, no lo puedes comercializar. Pasando esta etapa, viene la segunda, que es la de etapa piloto, en donde puedes sembrar más cantidad de semillas o más hectáreas y ya lo puedes hacer a cielo abierto. Entonces ahí ya estarías como probando bien cómo funciona en condiciones abiertas. En estas 2 etapas, dentro del reglamento, te dicen que tienes que entregar un análisis de riesgos, en donde tú como promovente mencionas a través de una metodología cuáles son los riesgos que puede tener la siembra de estos cultivos. ¿A qué nivel? Puede ser a nivel de suelo, a nivel de organismos no blancos, es decir, todos los organismos que tú puedas encontrar en el ambiente en donde estás sembrando. También puede ser como cuál es la probabilidad o cuál es la proporción que existe de entrecruzamiento con otras plantas de la misma especie, tengan o no transgenes, y hacer como una evaluación ambiental. No sé si conozcan las mías, ¿sí? Más o menos como una mía, pero adaptada a un transgénico. Digamos que el proyecto sería el transgénico. Entonces, ¿cuáles serían los posibles afectaciones ambientales por sembrar transgénicos? Pasando estas 2 etapas, viene la tercera, que ya es la etapa comercial, en donde tú ya puedes, finalizado tu cultivo, poder comerciar con estas semillas o con este producto que tú estás sembrando. Entonces, lo importante aquí, y que es algo que a mí me saltó también al momento de estar evaluando estas solicitudes, es como, ¿y por qué la tercera etapa no tiene un análisis de riesgo? Si no se va a sembrar en los mismos lugares en donde sembraste tus 2 etapas anteriores, si no va a tener la misma dimensión que sembraste en las 2 etapas anteriores, ¿qué pasa, no? O sea, ahí ya estamos negando un poco el riesgo que puede haber por sembrar ya de forma comercial. También dentro, también dentro de la ley, lo que mencionan y que es muy importante y que también ya vemos que que ya vamos viendo que no solamente es parte de biotecnología hablar de transgénicos, es que dentro de tu solicitud tiene que existir una consulta pública dentro de las comunidades en donde tú vas a sembrar las semillas transgénicas, y eso pues pocas veces se da. Entonces, pues ahorita vemos qué pasa. Después la historia en México sigue en el 2012, en donde se revocan los permisos comerciales de siembra en Yucatán o en la península de Yucatán, principalmente por los problemas que tuvieron los productores de miel. ¿Conocen el tema acerca de eso? ¿No? Bueno, el problema ahí es que la soya pues se siembra a gran escala en lo que es Campeche, principalmente en Campeche. Y es sembrada principalmente por comunidad menonita. Es soya transgénica o era soya transgénica. Entonces, también dentro de esa comunidad, pues existen los productores locales de miel nativa, con abejas nativas, que tiene un alto valor económico y que se exporta a Europa. Entonces, en 2012, lo que los productores tuvieron un problema es en cuanto a que se les negaba la compra de su miel por encontrar trazas de transgénicos en su miel. Entonces ahí es como, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, ya algo que tú dijiste que no me iba a afectar, me está afectando. Entonces hubo pues un movimiento importante en donde se negaron o se revocaron esos permisos que existían en la localidad. Otro problema asociado a eso fue la muerte de las abejas, que se da por la aspersión de glifosato principalmente, que es el herbicida asociado a la soya transgénica. Entonces ahí ya no solamente me está afectando el simple uso de la semilla, sino también de su paquete tecnológico. Después, en 2013, eso fue con soya. En 2013 y hasta 2021, y de hecho es un tema que sigue y que ahorita está un poco en llamas, es la demanda colectiva del maíz, que lo que hizo es suspender todos los permisos que existían para la siembra de maíz transgénico. ¿Por qué? Porque aquí viene otro tema, ¿no? Que es que somos centro de origen del maíz, centro de origen y domesticación del maíz. Entonces,
pues sembrar maíz transgénico ya tenía un gran riesgo para las razas de maíces nativos por la hibridación o la cruza entre maíz transgénico y maíz nativo, que al final lo que hace también es una pérdida de diversidad de estas razas de maíz. Entonces es un tema que sigue. También, otro punto importante aquí, que ya se los mencioné, es lo que llamamos centro de origen. Dentro de la ley también viene ese apartado, o sea que dentro de los países de los cuales los cultivos sea México su centro de origen, no es posible la siembra de organismos genéticamente modificados de la misma especie. Y hasta ahí se los dejo eso. Después viene que en México actualmente el único cultivo genéticamente modificado que está permitido por ley es el algodón. Sin embargo, dentro como de esta administración, el presidente pues dijo como de no queremos transgénicos en México, ¿no? Pero tampoco existían los elementos para tener como un elemento técnico-científico, que es lo que apelaban las empresas para poder negar solicitudes. Entonces es como, ok, tú dices que no hay elementos, aquí están todos los elementos, ¿no? Y ya cada solicitud que se negó desde 2019 ya iba como con una justificación técnica y científica del por qué se estaba negando el cultivo. Posteriormente, en 2020, que también es un documento importante para la época en la que estamos viviendo, es el decreto presidencial de glifosato y maíz genéticamente modificado. Este documento, no sé si lo hayan leído, comentado en clases, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Bueno, este documento lo que te dice es que tenemos que hacer una transición a lo agroecológico partiendo de la eliminación paulatina del glifosato, que es como el principal herbicida asociado a los cultivos genéticamente modificados, y que es el que ya está como comprobado científicamente que puede ocasionar un daño a la salud, tanto humana como al medio ambiente y demás, ¿no? Pero también dentro del decreto mencionan que no se va a permitir la importación de maíz transgénico. Lo que se importa es principalmente para consumo humano, ¿no? Entonces aquí pues ya entra como un debate de qué vamos a hacer, o sea, si no nos vas a dejar ocupar glifosato y no vamos a tener como una producción que pueda ser suficiente para poder tener como maíz para todos, ¿no? Entonces también es como que empieza esta transición a lo agroecológico, pero que ha costado trabajo, pero que a la vez también es como un gran avance que se puede tener y que inclusive, o sea, otros países como que lo han reconocido. Y también dentro de las quejas que haya esto es como de, bueno, pero tu documento no me dice cuáles son las evidencias que hay, ¿no? Y es como, pues existe una antología de daños del glifosato, o sea, con más de 100 artículos y casos de estudio, ¿no? Pero bueno. Y ya la negación de los cultivos de algodón. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Entonces ya dejando un poco la política y la parte teórica, también tenemos que considerar qué nos decían hace 2 décadas, cuáles eran como, o qué era lo que posiblemente puede pasar, o más bien lo que decían como la parte que discutía la entrada de los transgénicos, que era lo que podía llegar a pasar para la implementación o para la introducción de estos transgenes, ¿no? Entonces, decíamos o que era posible el movimiento involuntario, es decir, que la semilla que se fuera producida pudiera llegar a otro lado que no fuera el área del cultivo, ¿no? Entonces ahí ya no sería como un movimiento voluntario de, por ejemplo, traerla de Estados Unidos, dejársela al productor y que el productor la sembrara, sino esa semilla que producía la planta que el productor sembró, ¿qué iba a pasar con ella? Mucha se ocupa como alimento para ganado, pero pasa algo chistoso, que al momento de que se cosecha y de que pasa, por ejemplo, la del algodón, que se desprende la fibra, se quita, como que se separa la fibra y la semilla deja de llamarse semilla y pasa a ser grano. Entonces, como todas las medidas de seguridad que podría tener como la semilla por simplemente llamarse semilla, las pierde. Pero al final sigue siendo una semilla con todas las características de un ser vivo. Entonces eso podría ser, ¿no?
Después era la hibridación entre silvestres y genéticamente modificados. ¿Por qué? Porque en México hay tanto poblaciones silvestres, tanto de maíz como poblaciones silvestres de algodón. De soya no, porque no somos centro de origen. Pero de maíz y de algodón va a haber poblaciones silvestres. Entonces, estamos hablando de la misma especie. Va a haber, bueno, no, en el caso del maíz no, pero en el caso del algodón estamos hablando que el silvestre como el domesticado y el transgénico es la misma especie. Y se pueden cruzar entre ellos. Entonces va a haber una hibridación de estas dos partes del complejo, ¿no? En el caso del maíz, el pariente silvestre es el teocintle y también hay una hibridación entre estos dos. Entonces ahí era otra cosa que podía pasar simplemente por conocer las características biológicas de lo que se quería implementar, ¿no? Luego la resistencia de organismos blanco. ¿Por qué? Pues porque al final, como sabemos, hay resistencia de antibióticos, hay resistencia también en plagas en un cultivo. Si tú les echas como los mismos herbicidas, pues va a haber algún individuo en la población que ya va a resistir y que en la siguiente generación se va a reproducir y va a tener hijitos que van a ser resistentes a eso, ¿no? Entonces, por eso ahorita tenemos transgénicos apilados a tal grado que ya no, o sea, que ya no es un gen, ¿no? Ya hablamos de 10 genes. Después, las plagas secundarias. Eso también es un ejemplo que quizás no sea lo más bonito, ¿no? Las plagas secundarias me refiero que son como las plagas que llegan cuando ya no está la principal. Y es como si tú en un salón de clases quitas al bully principal, ¿no? O sea, tú lo quitas y dices, acabé con el problema. Pues no, va a haber otros bullies que estaban escondidos tras ese bully principal. Entonces esas son las plagas secundarias. Y para esas, pues no vas a tener como la tecnología que querías, ¿no? Vas a tener que incrementar el uso de insecticidas y otros productos para poderlas atacar. Y ahora, ¿qué sabemos? Pues que todo lo que en ese momento se dijo, pasó. Entonces sabemos que existe un establecimiento de transgénicos en plantas silvestres, pero no solo en silvestres, también en variedades nativas y ya, o sea, ya se complica un poco más. También sabemos que la conservación de los parientes silvestres, de la diversidad genética de los parientes silvestres, pues ya está comprometida. Y que va a haber como o sea, que ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mitigar este problema o hacer mejoramiento a partir de esto? Aquí es como la duda más, ¿qué estás diciendo? Y bueno, entonces sabemos ahora que o sea, sabemos esto, pero otra cosa que nos falta saber es cuáles son los cambios y las consecuencias en los procesos evolutivos y ecológicos en condiciones naturales. ¿Por qué? Pues porque ya están sobreviviendo en ambientes naturales, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Y pues ya es lo que les mencioné. Entonces lo que se ha publicado o los trabajos que se han realizado después de estos 27 años, principalmente pues nos hablan o nos confirman que hay una introgresión de transgénicos en ambientes naturales o silvestres, que también otra cosa importante que decían era que un transgénico no iba a tener una ventaja adaptativa, es decir, que no iba a ser diferente digamos, a su pariente silvestre en un ambiente natural. O sea, que él se iba a comportar de una forma neutra, o sea, que no iba a tener ninguna ventaja si se llegara a escapar. Y lo que estamos viendo, o que lo que están reportando, es que sí hay ventajas, ¿no? O sea, que puede ser plantas que crezcan más en un ambiente natural, plantas que produzcan más semillas en un ambiente natural, plantas que se adaptan o que cambian sus mecanismos de defensa en un ambiente natural. Entonces aquí ya pues, estamos diciendo, pues está pasando todo lo contrario que nos contaron, ¿no? Y también es que estas ventajas se dan en ausencia de su factor de selección. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que en lugares en donde no hay aplicaciones de glifosato, estas plantas están teniendo una mejor adaptación que los plantas silvestres o que las variedades nativas. O que también, si no están como las plagas para las cuales fueron diseñadas, están también teniendo como un efecto adaptativo positivo a los insectos con los cuales está interactuando la planta en un ambiente natural. Y esto
pues se puede ver en que están teniendo una modificación o que la planta transgénica tiene una modificación en su mecanismo de defensa. Y también uno pensaría, ¿no?, que también fue como la idea que teníamos, pues si solamente le insertaste un gen con una función, o sea, ¿por qué dices que está pasando todo esto? Pues nos estamos olvidando de que puede haber una interacción entre diferentes genes que pueden ocasionar este tipo de cambios. La que sigue, por favor. Y entonces, recordemos un poco, ¿no?, que es quizás lo que nos hacen burla mucho a los biólogos de por qué siempre empezamos diciendo que México es un país megadiverso. La que sigue, por favor. Pues formamos parte de los países o de las áreas geográficas que somos centro de origen y diversidad genética de muchas especies. Es decir, somos diversos para no solamente quizás ecosistemas ni demás, sino plantas cultivadas. Somos centro de origen del algodón, del maíz, de la vainilla, de la papaya, de los frijoles, de la calabaza, de... ¿qué más? ¿De qué? De la tuna, no, aguacate no. O sea, el amaranto, o sea, somos centro de origen y diversidad de muchísimos cultivos, ¿no? Y que eso tenemos que verlo como que quizás si cambiamos la palabra diversidad a riqueza, tome un concepto distinto, lo volteemos a ver de una forma distinta. ¿Por qué? Porque somos quienes podríamos hacer frente a los lugares en donde se siembran quizás estos cultivos de los que les comenté, pero que si, por ejemplo, en India llega una plaga que acabe con todo el algodón, pues no va a haber problema. Puede regresar a México y decir, aquí tú tienes a los parientes silvestres que se están adaptando también a esta crisis ambiental que estamos viviendo y que podemos otra vez hacer mejoramiento para poder tener otra vez algodón. Pasa lo mismo con maíz, pasa lo mismo con todos los demás cultivos que dije, ¿no? O sea, somos como este reservorio o este tesoro diverso que puede no solamente salvarnos a nosotros, sino salvar al mundo. ¿La que sigue? Y pues yo les voy a hablar del algodón porque es de lo que más sé. Entonces, el algodón de la especie que les voy a platicar es Gossypium hirsutum, que es el algodón que se siembra a nivel mundial, que del 98%, más del 90% de la fibra que se produce a nivel mundial proviene de esta especie. Esta especie también forma parte de las 4 especies del género Gossypium que fueron domesticadas, pero las que más sobresalen de estas 4 son 2, que es la peruana y la mexicana, que es Gossypium hirsutum la mexicana y Gossypium barbadense la peruana. También que pues es un recurso importante para la humanidad, como ya les conté cuál sería como el regresar al pasado, digámoslo así, y poder hacer uso de los parientes silvestres, pero también pues es un recurso cultural y económico por el cual muchas culturas o muchas comunidades indígenas ocupan como recurso para poder subsistir y para poder tener también como una identidad cultural. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con esta especie aquí en México? Pues que ya hay introgresión, es decir, que ya se encuentran como los transgenes dentro de las metapoblaciones que fueron descritas. Se describieron 8 metapoblaciones en 2011 y ahorita sabemos que 7 ya tienen transgenes. También otro punto importante es que hasta antes de la introducción de los transgenes, algo que decían del algodón era que era una planta autógama, es decir, que se autofecundaba, o sea, que no iba a haber problema de que se cruzara con otras plantas porque ella se autofecundaba. Pero no, o sea, lo que ahorita sabemos es que tiene un sistema mixto, es decir, que se puede autofecundar, pero también cruzar con otras plantas, entonces ya lo vuelve más complejo. También otra cosa es que pues ya hay un registro de modificaciones tanto ecológicas como evolutivas en la península de Yucatán, que es como lo que más hemos estudiado. Estas modificaciones pues son principalmente a nivel como modificación en el sistema en el mecanismo de defensa, pero también en cómo la planta está interactuando con los organismos que naturalmente interactúan, que ahorita les cuento eso. Aquí. Y bueno, dejen tomar agua.
Entonces, como pueden ver en el mapa, el algodón está distribuido en todos lados de México, ¿no? Entonces, aquí los puntos que están en el norte nos habla principalmente de los algodones domesticados, los que se producen a gran escala, los campos de algodón que podemos ver si vamos a Chihuahua, si vamos a Sonora o a Mexicali. Los puntos de en medio son los organismos o la parte del complejo que se conoce como feral, que estas son plantas que ni son domesticadas, pero que tampoco son silvestres, pero son como un híbrido entre estas dos, siguen siendo la misma especie, pero no se comportan como domesticadas ni tampoco como silvestres. Las verdes que se ven son las plantas silvestres, que principalmente están en toda la costa. Seguramente si han ido a la península las han visto o no. En Oaxaca también las pueden ver así en un montón de lados, en Mazunte, en todas esas playas, las encuentran. Y entonces todo esto, todos estos registros o todas estas plantas forman parte de lo que conocemos como el pool genético primario. Es decir, que es como todo lo que conlleva o todo lo que hace a una sola especie, que en este caso es Gossypium hirsutum. Entonces tenemos poblaciones silvestres, tenemos poblaciones ferales, razas nativas, variedades cultivadas y altamente mejoradas, que son las cultivadas pero que no tienen transgenes, y las variedades genéticamente modificadas. Si estamos hablando de la misma especie, obviamente va a haber flujo génico, es decir, que se pueden cruzar entre las diferentes partes del complejo, y que ese pues ya es un gran problema. En términos de bioseguridad es un problema, en términos solamente de biológicos, si quitáramos a las variedades cultivadas y a las genéticamente modificadas, puede que no fuera tan problema. La que sigue, por favor. Y entonces, lo que se ha estudiado para ver justo estos efectos de las plantas introgresadas o las plantas silvestres con transgenes es uno en donde se comparó la comunidad de bacterias asociadas a la raíz, en donde se aprecia que cada planta o que cada genotipo, es decir, que por ejemplo si se colectó en Yucatán, pero otra se colectó en Colima, pero otra se colectó en Veracruz, tienen una comunidad de bacterias diferente asociada, y que esto también nos habla de cuáles serían como las consecuencias que podríamos estar hablando si hablamos de una planta transgénica, ¿no? O sea, también ya estaríamos, ahí la pregunta sería, bueno, si colecto dos plantas, una que no tiene transgenes y una que sí tiene transgenes en la misma localidad, ¿serán diferentes? Pues ya sabemos que sí. Ahora, el sistema de apareamiento también es algo importante, que era lo que les decía, ¿no? Que antes se decía que era autógamo y que no había como problema. Sin embargo, ahora que sabemos que es mixto, también sabemos que las plantas introgresadas, que son los puntos verdes, tienen una tasa de germinación alta, es decir, que casi del 100% de semillas que tú germines, que tú pongas a germinar, van a germinar más del 90%. Entonces dice, pues está chido, ¿no? Pero no, recordemos que son introgresadas, que tienen transgenes y que están viviendo en un ambiente natural. Entonces ahí ya sería como un punto de alarma. Ahora, las plantas domesticadas no van a germinar todas, pero germinan más del 50% y lo hacen en poco tiempo. Ahora, de las silvestres, pues consideramos que es una planta silvestre que quizás esté enfrentando más retos ambientales que las otras dos, entonces puede que pues no les vaya tan bien al momento de germinar. Y sí, no les va tan bien. Germinan un 50% de las que pones a germinar, pero aquí el punto es que tardan más tiempo en germinar. Entonces aquí también lo que tenemos es como de, pues claro, o sea, las otras dos tienen como pues ya un background genético en donde tú lo que quieres en una planta domesticada es que todo tu cultivo te germine más o menos en los mismos días, más o menos 2 días, pero que te estén germinando todas homogéneas, ¿no? Para que sea más cómodo poder manejar tu cultivo. Entonces aquí, pero si eso lo trasladas a un ambiente natural, pues ya tienes una desventaja. O sea, estas plantas van a germinar antes, van a ocupar los recursos antes, ¿y qué les van a dejar a las silvestres? Entonces ya estaríamos hablando como de una ventaja adaptativa de estas plantas. La que sigue. Y ahora, este es el trabajo que yo hice en la maestría, en donde mi plan era ver
como principalmente yo solamente quería ver cuáles eran las hormigas que interactuaban con el algodón. Y ya, solo eso. Y saber si las hormigas que interactuaban con una planta eran diferentes a otra, dependiendo del transgen que expresaban. ¿Por qué? Porque en otra especie de algodón, que se llama Gossypium turberi, que esa vive en la parte del desierto de Arizona, se ha documentado que las hormigas tienen un papel defensivo con la planta de algodón. Entonces, al momento de que si la planta es atacada por herbívoros, las hormigas llegan y la defienden, corren a los herbívoros y ya. Pero la planta a cambio les da una recompensa. Esa recompensa es néctar extrafloral. No es el néctar que conocemos de las flores, sino ese más bien se encuentra en la parte de atrás de la hoja. Y entonces lo que pasa con esto, pues yo dije, no, pues va a estar padre, porque no solamente vamos a ver como una interacción planta-insecto a nivel ecológico, sino vamos a poder evaluar de forma genética, de forma metabólica, de forma fisiológica y de forma ecológica cuál es el efecto que está teniendo la presencia de estas plantas. Y entonces lo que encontré, y lo que yo esperaba encontrar era que solamente hubiera diferencias entre las plantas transgénicas y las silvestres, o sea, no una diferencia intra o dentro de los transgenes que había, ¿no? Y entonces yo evalué 2 transgenes, el que es tolerante a herbicidas y el que es resistente a insectos, que son el CRI y el CP4. Y pues no encontré lo que quería. Encontré cosas que complicaron más este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque las plantas, para todo esto, iba a ver a las hormigas que estaban en la planta, pero también iba a ver la producción de néctar. Pero para yo poder ver la producción de néctar y no meter como a un herbívoro extra a mi experimento, porque estábamos dentro de una reserva, necesitaba yo buscar la forma de engañar a las plantas, hacerlas creer que las estuvieran comiendo. Esta forma es por la aspersión de una fitohormona que se llama metilhasmonato, que lo que hace es que al momento de que tú la rocías, la planta cree que se la están comiendo, y esto es porque tiene una respuesta similar a un herbívoro. O sea, el herbívoro al momento de que empieza a comer, también se empieza a segregar esta sustancia. Entonces yo ya me liberaba como de un paso, principalmente por temas de control del experimento y porque estábamos dentro de una reserva. Entonces, cuando yo veo y mido la producción de néctar, lo que encuentro es que lo que yo esperaba, ¿no? En las plantas silvestres, que son las W, que la planta que fue como asperjada con el metilhasmonato reaccionaba, tenía la reacción de producir néctar porque estaba pensando que estaba siendo atacada, y la planta control se quedaba como produciendo néctar, pero porque al final no estaba aislada del ambiente en donde podría tener como otro tipo de problemas. Lo que encuentro con las plantas resistentes a insectos es que la producción de néctar es alta, alta, alta y todo el tiempo. O sea, nunca hay diferencia entre que si le echo o no le echo metilhasmonato. Y las plantas tolerantes a glifosato produjeron así mínimo, pero no hubo una respuesta al momento de yo asperjar la fitohormona. Entonces ahí es como, wow, ¿qué está pasando, no? O sea, están reaccionando diferentes las plantas transgénicas, pero de una forma opuesta. O sea, una produce todo el tiempo y la otra no produce nada. Y ya, me quedé ahí como, ok. Y entonces después veo a las hormigas, y lo que veo en las hormigas es que hay una diversidad de pocas especies, o sea, si no mal recuerdo, fueron 10 especies, pero que las plantas que estaban en las silvestres y en las que tenían CRI, o sea, las que produjeron néctar, eran hormigas que sí están asociadas a una actividad defensora. Entonces es como, ok, pues está funcionando, si hay una interacción positiva, pero ¿qué está pasando con las CRI, no? Ya se están llevando a todas las hormigas que defienden al algodón sin transgenes para ellas, y pues siempre les están dando recompensa. Entonces, pues les está yendo bien. Y les está yendo bien porque fueron las que menos tuvieron daño por herbivoría. Entonces ahí se ve que sí funcionó, o que sí funciona esta relación mutualista. Las que tuvieron el mayor daño por herbivoría fueron las que tuvieron menos producción de néctar. ¿La que sigue? Entonces, ahora
pues cómo integraba todos esos resultados, ¿no? O sea, cómo podía yo pasar de medir néctar y contar hormigas a tener una explicación más profunda de qué era lo que estaba pasando con los transgenes. Y como les mencioné, pues es un poco quedarnos dentro de la caja al pensar que solamente un gen va a tener una función. Pues no, o sea, hay una interacción entre genes que pueden estar interactuando además con las rutas metabólicas. Entonces, hay dos rutas metabólicas que se involucran en la producción de néctar, que es la de los jasmonatos y la ruta del Shikimato. La ruta del Shikimato es la que tiene aparte el gen endógeno del EPSPS, que es el de tolerancia a herbicidas. Entonces, pues la planta estaba llevando como su vida, quizás defendiéndose de otra forma que no fuera el néctar, pero al final le está yendo bien dentro de la población, ¿no? Entonces ahí es cuando ya yo intento explicar o trato de explicar, esto todavía es como muy teórico, pero con los datos que yo saqué del experimento, qué es lo que está pasando o puede estar pasando a nivel metabólico. Y bueno, entonces con esto ya me titulo de la maestría. Y después sigue pues ya ver qué está pasando a nivel metabólico, ¿no? O sea, ya el siguiente paso de a ver si lo que dije, pues sí está pasando, ¿no? Entonces ahora lo que estoy haciendo es ver a nivel metabólico, haciendo resonancia magnética nuclear de los metabolitos que se pueden encontrar en las hojas para ver si hay justo esta diferencia en qué es lo que está produciendo la planta, dependiendo del transgen que está teniendo. Y pues lo primerito que he encontrado es que sí hay diferencia, o sea que puede haber aminoácidos que estén presentes dentro de alguna planta, pero ausentes en otra, y que las concentraciones de estos aminoácidos que al final le funcionan para producir defensa, las concentraciones son distintas. Entonces es como, pues sí hay un cambio, y lo estamos analizando, ¿no? Y entonces, ¿la que sigue? Entonces aquí es cuando me cuestiono si en verdad amo la investigación, que sí la amo, o sea, sí es algo muy apasionante, pero que también tenemos como que involucrar más allá de lo que estamos viendo en un análisis tanto estadístico como en este caso químico, integrar la información que puede haber. ¿Por qué? Porque también al hablar de transgenes, pues es como la investigación puede ser muy dirigida. O sea, la mayoría de los artículos que se publican son como para ver que no hay daño a organismos no blancos, que la producción aumenta y que todo, y que si tú quieres rascarles un poquito más a esos artículos vas a encontrar, pues hay mayor producción porque están llamando a más polinizadores. Hay mayor producción porque las semillas tienen una mayor cantidad de aminoácidos que funcionan para su crecimiento. Entonces, es cuando retomamos esto, ¿no? O sea, ya nos salimos de la biotecnología como para poder englobarlo a algo más holístico y que podamos dar como explicaciones pues más certeras de lo que está pasando. ¿La que sigue? Y también hay otros efectos, ¿no? Ya les hablaba, este mapa ya lo vieron, que los puntitos morados son las plantas que son las poblaciones ferales, y que ahorita estamos viendo que esas poblaciones que se establecieron están funcionando como puentes de las domesticadas para las silvestres. Entonces a mí también es como un ojo para tener medidas de bioseguridad que atiendan a estas plantas. Y por otro lado, un compañero también lo que hizo fue ver a esas chinches, que son las ligus, o que son las, ¿cómo les llaman? Las willis. ¿Sí ubican a los willis? Ok. Bueno, no son como los negritos que conocemos aquí, pero son del mismo género. Entonces, lo que él hizo fue evaluar qué estaba pasando en su microbiota. Entonces, él abrió chinches, le sacó su microbiota y dijo, pues, no va a pasar nada, ¿no? O sea, como que pues, si van a alimentar de algodón transgénico y algodón que no tiene transgenes, pues podemos encontrar quizás sí diferencias, pero vamos a ver qué pasa. Y pues lo que encontró es que estas chinches, dependiendo del algodón del que se alimentaban, él solamente evaluó los resistentes a insectos y los silvestres,
cambia su microbiota, o sea, van a tener diferentes tipos de bacterias dependiendo el algodón que coman, y que las plantas con transgenes o los que se alimentaron de plantas con transgenes, su microbiota cambiaba como para hacerlos más, o para adaptarlos a un mayor número de plantas que pudieran comer. Entonces ya también estaríamos hablando de que estamos haciendo plagas, ¿no? Y que es algo que no buscaríamos, porque pues si tú le abres el espectro a la planta, a la plaga, diré, al insecto para que pueda comer más, pues ya es como también decir, ojo, puede pasar algo. La siguiente. Y ahora lo que sabemos también es que pues al menos en Yucatán ya tenemos más plantas con transgenes que silvestres. Y ya, la que sigue. Ahora, hablamos también de un impacto sociocultural. ¿Por qué? Pues recordando un poco de lo que les he dicho, es que pues, somos centro de origen de muchas especies, ¿no? Y que estas especies han sido manejadas y mantenidas por diferentes localidades, principalmente comunidades indígenas que al final, o sea, han mantenido, han seleccionado y que hemos conservado y que hacemos uso de una forma distinta, pero al final hacemos uso de lo que ellos han manejado a través de los años. Entonces, ahora también viene como un punto importante, cuestionarnos cuál sería el peligro, quizás no sea la palabra correcta, pero cuál sería el peligro de que si ahora sabemos que las semillas nativas tienen transgenes, cuál sería el peligro para estas comunidades de poder conservar sus semillas. ¿Por qué? Porque hablamos también de la propiedad intelectual, ¿no? O sea, de qué estaría pasando si llega Monsanto y le dice a un agricultor, oye, tú tienes el gen que yo hice, o que yo producí, ¿no? O sea, esta semilla ya es mía, pero pues no, o sea, teóricamente ese gen no tendría que estar ahí. Y pues también hablamos de la seguridad alimentaria en el momento de recordar que pues somos este país rico en diversidad, y que esta diversidad pues tiene a los parientes silvestres, que los parientes silvestres van a ser plantas que se van a estar adaptando a las condiciones que estamos viviendo, ¿no? O sea, tanto a la crisis de agua, a las altas temperaturas, a los fríos, a todo. Estas especies se están adaptando y que van a ser el seguro que nosotros vamos a tener para poder otra vez ir seleccionando a partir de ellas. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia, no? De un pariente silvestre a una semilla transgénica. Pues que la semilla transgénica se hizo, se cultivó, se crió su mamá en un laboratorio, o sea, todas las condiciones controladas, calorcito, riego cuando le faltaba agua. Entonces ella está acostumbrada como a estas características que pues la silvestre no, la silvestre es como, chin, no llovió, pues aguanta o muere. Entonces es eso. ¿La que sigue? Y entonces aquí es lo que tenemos que ver, ¿no? Que es como que ante la emergencia climática, pues los parientes silvestres son como lo fuerte y los cultivos transgénicos se quedan chiquitos. ¿La que sigue? Y ahora, las perspectivas, pues también tenemos que involucrarnos un poco más al conocimiento y debate que estamos teniendo ahorita sobre la implementación de lo que sigue en técnicas moleculares, hablando principalmente de CRISPR-Cas, no sé si ya han oído hablar de eso, o de las tijeras moleculares, ¿sí? O sea que ya se supone que va a ser como una selección más directa en cortar nada más como cierta parte del ADN y poderlo modificar, pero otra vez estamos obviando demasiadas cosas que quizás no sean como pueden, o como teóricamente lo pensaríamos, ¿no? También que la investigación pues tiene que ser con una visión holística, o sea que no podemos solamente quizás evaluar a una semilla cuando esa semilla se va a involucrar en otro, más bien que va a salir de un laboratorio al mundo real, ¿no? Y también que la diversidad también es un tema de salud. ¿A qué me refiero con esto? Quizás actualmente o todavía no exista como una evidencia científica o que nosotros veamos en humanos que como tal una semilla transgénica nos provoque un cambio a nosotros. Todavía no hay como sí se está haciendo investigación, pero todavía no hay como un resultado concreto, ¿no?
Pero, y ahí pensaríamos, pues, ¿qué tiene? O sea, podemos seguir cultivando transgénicos y todavía no hay como un daño, ¿no? Pero nos estamos olvidando de que esa semilla se cultiva con todo un paquete tecnológico, del cual ya estamos viendo daño. O sea, ya estamos viendo daño en términos de salud, ¿no? O sea, de las poblaciones que están cercanas a zonas en donde se cultiva con uso de glifosato, pues ya hay malformaciones, hay abortos espontáneos en mujeres, niños que nacen con malformaciones, que inclusive ya hay estudios en donde de orina de niños y leche materna con trazas de glifosato. Entonces ahí es como de, pues sí está pasando a nosotros, ¿no? Sí estamos teniendo un efecto en la salud por el uso de estos cultivos. Y que también y que ya no está alejado de nosotros, porque antes eran como lugares, o lo que más sonaba era Argentina, en donde ya te decían como, o que hay como localidades que les llaman las localidades fumigadas. Sino no, o sea, esto de los niños y de la leche materna que les menciono pasó en Jalisco. Y luego las tortillas que comemos, pues ya también salió que tienen entre transgenes y también glifosato, ¿no? Entonces las toallas sanitarias, los cotonetes, el algodón que ocupamos, también. Entonces ahí pues ya es como saber que no solamente queda en usar o no una semilla, ¿no? Sino tenemos que ver todo lo que engloba el uso de esa semilla. Y la contribución a políticas públicas. O sea, tenemos muchísima información y que yo creo que aquí también es importante decirlo, o sea, que no tenemos que partir solamente o de tomar como la verdad absoluta de la ciencia. O sea, como les digo, hay comunidades que han manejado estos recursos por años y que conocen qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, qué es lo que están viviendo ellas dentro de sus comunidades y que por no ser un documento científico, pues ya queda fuera de una política pública. Pues no, o sea, se tiene también que englobar toda esta información que conocemos para poder tomar decisiones. Y como les decía el ponente anterior, o sea, ustedes o nosotros, bueno, incluyéndome, somos las personas que estamos y que vamos a estar tomando decisiones. Entonces, si trabajamos como con esta visión completa, van a ser decisiones que se tomen con un mejor enfoque, quizás, y que puedan aportar. Y ya. Entonces, pues ya yo pues pongo aquí a Conacit porque es quien me da trabajo, al posgrado al que pertenezco, que es Ciencias Biológicas, y a mi laboratorio, que es Genética de la Conservación, al cual están invitados si quieren hacer servicio social. Y hacemos muchas cosas, o sea, hacemos desde pruebas moleculares de detección de transgenes, sembrar plantas, cuidar plantas, ¿qué más hacemos? Talleres participativos, no solamente trabajamos con algodón, o sea, es como nuestra especie sombrilla, pero trabajamos con maíz, con teocintle, que es su pariente silvestre, con papaya, con vainilla y no recuerdo más, pero ahorita pues la estrella es el algodón. Y bueno, gracias. Tenemos nada más 10 minutos de colchón, entonces podríamos responder una o dos preguntas máximo. No sé quién se anima a preguntar, quién tiene dudas. Hola, yo tenía una pregunta relacionada como con cómo se toman en cuenta las posibilidades como de mutación de estos organismos, pensando por ejemplo como con lo de CRISPR y así que ya se uniera a una secuencia, digamos ya como que súper bien elegida y como que así como súper meticuloso, pero aún así pues sigue existiendo esta o sea, bueno, sigue latente obviamente la posibilidad de una mutación y una mutación que sí pueda provocar algún daño o algo o sea, bueno, en ese sentido quería ver como cómo se aborda esa parte. Pues esa parte se aborda principalmente durante la etapa experimental,
en donde tú tienes que justo hacer todas esas pruebas, ¿no? O sea, de cuáles pueden ser las posibles mutaciones ante ciertas variables. Entonces, por ejemplo, en plantas, me parece que se ha probado como con, ay, se me fue el nombre, pero cuando falta agua, con hídrica, crisis hídrica, y cuáles podrían ser las mutaciones que podrían, es que no, como tal no son mutaciones, son como partes de interacciones, pero no cambia un gen, sino más bien es como solamente la planta actúa de otra forma. Entonces están tomando como en cuenta como todas esas posibles variables, que claro está, no se evalúa un panorama completo, sino como las más estandarizadas quizás, y cuáles serían como los posibles cambios que pueda tener. Y cuando tú ya lo quieres sacar de forma comercial o ya dejar de ser experimental, tienes que hacer como comprobar que justamente que tu organismo modificado va a ser estable, por cierto, y aparte nada más como por cierto número de generaciones. Entonces en laboratorio tú estás produciendo esas semillas, me parece que son 5 generaciones, tú en esas 5 generaciones ves como la estabilidad del gen y lo sacas. Si tú reportas que no hay estabilidad en los genes que tú estás modificando o que estás cortando, no sale. Uh-huh. Sí. Yo tengo otra pregunta. Sí. Si yo quiero empezar a sembrar y venderlo para consumo propio, ¿cómo puedo garantizar que la semilla no está, bueno, no tiene como algún transgen o algún tipo de edición? Porque nos decía que se puede mezclar por las abejas o por cualquier animal que es como muy difícil detectarlo. Entonces, ¿hay algún lugar que esté certificado para darte las semillas así o tendría que ser un laboratorio? ¿Cómo sabes? Actualmente tú puedes comprar semillas en muchos lados, hasta en internet y todo, y ahí tendrían, o sea, principalmente las que vienen de otros países, por ejemplo, de la Unión Europea o de Estados Unidos, sí te dice si está libre o no de transgenes, ¿no? Entonces, tú comprando ese paquetito de semillas que te diga eso, te están asegurando que no tiene. Ya tu siguiente generación es la que posiblemente pueda tener esta recombinación de genes. Ajá. Y aquí, en México, quien está obligado como a hacer ese tipo de detecciones es el INEC, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Ahí es donde se puede solicitar ese tipo de pruebas. Okay. Para saber si tienes o no tienes transgenes. Okay. Ajá. Que ahorita ya es Semarnat más bien. Okay. Pero sí. Gracias. Ah, sí, y, o sea, ¿y solo se basan como en lo que reportan o también van como a ver el cultivo como de, bueno, sí lo que reportaron es cierto, ¿no? Ya voy a llorar. No es el INEC. Es la Secretaría de Agricultura, si estamos hablando de un cultivo, bueno, más bien, si estamos hablando de un cultivo, es la Secretaría de Agricultura que las solicitudes las evalúa Agricultura, pero también Semarnat. Entonces, la información con la que se evalúa es completamente la que da la empresa. Entonces, ahí es como ver cuáles fueron las pruebas que se hicieron, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron y ya. Sin embargo, tiene que haber un seguimiento por ley. Entonces, ya que sembraste tú el cultivo, tienes que reportarlo a principios del cultivo, a mediados del cultivo y al finalizar el cultivo, si hay, por ejemplo, plantas que estén creciendo fuera de tu área que tú solicitaste. Y si es así, tienes que eliminarlas porque esas ya pueden ser como un puente para los transgenes. Y que haya alguien que se encargue, como por ejemplo, de ver las variedades nativas si tienen o no transgenes o así, por ley no está establecido. O sea, puede ir una comunidad y solicitarlo al INEC y decir,
por ejemplo, los de soya, ¿no? Que llegaron con las mieles y decir, pues no me están aceptando esto porque me dicen que tiene transgenes y ya lo tendrían que revisar. Y también hay monitoreos constantes, se supone, por parte de la Secretaría de Agricultura para checar justo, o sea, que no haya siembras ilegales, que no haya transgenes fuera de plantas voluntarias, o sea, que estén creciendo en lugares que no estén permitidos, y ya. Y si hay siembras ilegales, pues hay sanciones, pero eso es lo que dice la ley. Y bueno, con eso daríamos por concluida la ponencia. Muchísimas gracias, Valeria. Sí. Fue demasiada ciencia, pero toda muy genial. Y pues gracias por darnos como este otro foco de transgénicos, porque creo que la mayor parte del tiempo solo se habla como del maíz y que se pierde, no sé qué. Entonces, como ver este otro lado de las hormigas y el algodón, es bastante interesante. Y de parte de Gaia tenemos un pequeño regalo para ti, que es una bolsita con productos justamente sin transgénicos, todo orgánico, que son varios comestibles de cooperativas alimentarias del sur de la Ciudad de México. Entonces, pues ya sabes, apoya la economía solidaria, recupera las tradiciones agrícolas chidas, que no tengan transgénicos ni nada. Entonces, te agradecemos mucho por poder colaborar con nosotros y esperamos tenerte en futuras ocasiones. Gracias. Yo les quería decir algo, que la verdad celebro demasiado el que tengan la iniciativa de hacer estos simposios de estudiantes en donde exista mucho diálogo. Muchas gracias. Y ahorita tendremos un receso de media hora. Va a haber comida aquí afuera del pasillo, pero antes de eso vamos a tener la rifa. Si se registraron van a poder ganarse una de estas canastitas que estamos regalando a nuestros ponentes. Entonces, pues no se vayan, nada más aguanten un tantito. Y pues si ganan y no están aquí o fueron al baño, va a ser para la siguiente persona, ¿eh? Entonces, ojo.